Muy bendecidos, aquí pasando para dejarles un videíto más de semilla de fe y gracia para aportar a tu crecimiento y edificación espiritual. Quiero traer una aclaración, por supuesto bíblica, sobre lo que tiene que ver con la confesión. Muchas personas creen que cuando se habla de la confesión se está hablando solo de confesar pecados, ¿no? Solo la parte negativa de esto. Pero la Biblia habla de la confesión positiva, que no es hablar positivo, sino que estoy diciendo, así como hablé de la confesión de los pecados, en un sentido negativo del de uno, hablo de la confesión positiva en un sentido positivo de la Biblia hacia uno, ¿no? Y quiero leer un texto y así lo puedo explicar mejor. Quiero, antes de leer el texto, decir que, porque estamos dentro del pacto de gracia, ¿no? Es el nuevo pacto, no significa que los dones terminaron, no significa que no necesitamos la guía del Espíritu, no significa que se terminó el propósito divino en la tierra. Hay un propósito a ser cumplido, ¿no? Y necesitamos vivir una vida sobrenatural. Jesús hizo todo lo que él tenía que hacer. La parte de él la cumplió. La culminó en la cruz, resucitando al tercer día, ¿no? Muriendo, resucitando al tercer día y sentando a la diestra del Padre. Ahora, nosotros tenemos nuestra parte, nuestro propósito, nuestro que se conecta con el llamado en el gran cuerpo de Cristo, ¿no? Universal, y necesitamos, es mister, es muy necesario vivir en el Espíritu. Bueno, quiero leer el texto de 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13, que dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Todas las cosas que recibimos del Señor las recibimos por gracia, ¿no? No las merecíamos, pues simplemente su gracia la que hizo que tuviéramos acceso a la salvación y a todas las demás cosas que conllevan esto. Pero lo que nos conecta a eso es la fe. Por eso la Biblia dice tantas veces que el justo por su fe vivirá, ¿no? Y no existiría justo si no hubiera la gracia, si Dios no hubiera enviado a Jesús para justificarnos. Por eso podemos ser esos justos que viven por la fe. No por nuestra propia justicia, sino por la justicia de Cristo. Gloria a Dios por eso, ¿no? Entonces tenemos ese espíritu de fe, que no es un espíritu, sino quiere decir esa forma de fe, ¿no? O podemos decir también que nuestro espíritu es un espíritu de fe. Es que anda, que vive, que se mueve en fe. Por eso, teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. El que cree, habla. La palabra hablar acá es confesar, y repito positivamente, pero es homologueo en el griego, o homologeo, que quiere decir lo mismo que Dios dice. Es decir lo que Dios dice sobre toda y cualquier circunstancia. Quiere decir que si yo veo un problema, yo no voy a confesar ese problema, yo voy a decir lo que Dios diría o lo que Dios dice en su palabra sobre el problema. Si yo veo una enfermedad, no voy a llorar y decir todo lo que dice un médico sobre esa enfermedad y lo difícil que son esos problemas, sino yo voy a la palabra de Dios y voy a decir lo que Dios dice sobre eso. Eso es confesar la palabra. Debemos confesar la palabra, decir lo que Dios dice sobre toda situación. Ya no somos seres naturales, somos seres sobrenaturales, ¿no?
podemos decir seres espirituales, que estábamos muertos espiritualmente y ahora vivimos en Jesús y por lo tanto debemos vivir una vida sobrenatural que simplemente es por encima de lo natural. Entonces, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Si usted cree, usted habla la palabra. ¿Es imposible? Dice el hombre. La palabra de Dios dice, no, no es imposible. Entonces yo no voy a decir que es imposible. Voy a decir, todo es posible al que cree. ¿Falta dinero? No, no, no voy a confesar la falta. No, no, no. Yo voy a decir, hay abundancia en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso es lo que voy a decir, porque es lo que la palabra dice. Debemos aprender ese lenguaje del reino. Ni siquiera es un lenguaje de fe, es el lenguaje del reino. Y aprender a decir en cada situación lo mismo que Dios dice. Eso es muy importante, ¿sí? Si yo creo de una forma, yo hablo de una forma. Todas las personas que no creen hablan cualquier cosa, ¿no? Por eso el Hijo de Dios cree, conoce la palabra de Dios, entonces su lenguaje es diferente. Es el mismo lenguaje de Dios. Bendecidos.